Bueno, mi nombre es William Soberón Guevara, periodista, comunicador social. Decidí encaminarme, me gustaba el derecho, pero decidí encaminarme en el periodismo por decir la verdad y sacar a la luz las injusticias que se cometían, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que había mucha persecución judicial, había detenciones y estábamos en una época en la cual, por ejemplo, yo recuerdo que en esa época el gobierno de Fujimori quería la reelección y la mayoría de las personas no estaban de acuerdo y escribían los jóvenes denunciando la corrupción y esto motivaba a que nosotros nos involucráramos en esas marchas y yo he estado también en la marcha que se hizo de la marcha Cuatro Suyos, ¿no? Hemos estado cuando se quemó el Banco de la Nación, se quemó también parte del Jurado Nacional de Elecciones, estuvimos presentes ahí registrando los acontecimientos y en esa enorme marcha de los Cuatro Suyos yo tuve la oportunidad de estar dentro del Palacio de Gobierno cuando la gente entró hacia Palacio de Gobierno, abrieron las puertas del Palacio y tuve la oportunidad de estar adentro y en ese tiempo yo registraba con mi cámara Zenith, una cámara fotográfica, eh, los acontecimientos, ¿no? Y bueno, nosotros como periodistas estando ahí nos salvamos, como quien dice que nos detuvieran, porque la gente entró y habían detenciones, así que yo pude salirme de Palacio de Gobierno en esa zona que entraron. Y ahí vimos, ¿no? Registramos en fotografía que lo tenemos, cómo hacían las pintas, la gente que protestaba en el mismo Palacio de Gobierno, en las calles, ¿no? Y estuvimos en ese conflicto social, ¿no? En que corresponde. Y hemos estado también, siempre estamos haciendo nuestros reportes en la comunidad del sur, hemos estado en Radio Cielo, Radio Latina, en Prensa Reports, y en determinados medios escritos también, ¿no? Soy Ana María Ramírez Ruiz, soy comunicadora, pero también soy economista de profesión. Comencé primeramente como comunicadora en Radio Cielo en el año 2006 y comencé hablando y diciendo noticias, pero sobre todo porque había un tema que en la radio donde yo estaba no lo manejaban bien, que era economía. Toda la parte, cómo nos afectaba acá al Perú, el tipo de cambio, el costo, la inflación, esas cositas. Entonces yo lo escribía, pero el que lo leía así nomás. Entonces querían que alguien les explique. Entonces yo pasé a eso, ¿no? A explicarles bonito ya cómo se hacía. Y esa fue la primera experiencia que tuve en radio, porque yo no había trabajado antes en radio, ¿no? Ahí me gustó bastante, porque hay que investigar el tema, hay que explicarlo bonito, que la gente lo pueda entender y dejar de lado esa parte tan técnica que tienen algunas carreras, bueno, en general todas las profesiones, ¿no? Tener que, como dice, bajarme al llano y explicarlo para que la gente me entienda, pues, ¿no? Una profesión apasionante. Es muy interesante porque descubres que hay temas que los medios de comunicación tradicional no lo dicen, se lo callan. Y en la radio que estabas, justamente, ¿no? Nos incentivaba para que digamos lo que estaba pasando. Sobre todo el director, el coordinador nos decía, hay temas que no se tocan y nosotros lo vamos a hablar. Para eso había que investigar, cruzar la información, compararla, cotejarla y sobre todo ver de dónde venía, porque teníamos que, como era una información que no salía así nomás en los medios, había que cuidarnos mucho que lo que estábamos diciendo fuera verdad, que no iba a haber una equivocación. Eso más que nada fue lo que más me animó. En esos años, bueno, ya había un poco de convulsión, estábamos en el gobierno de 2006, Alan García en su segundo periodo, ¿no? Entonces ya había problemas, reclamos. Me acuerdo que Alan García en ese momento se estaba por inaugurar, no inaugurar, se estaba haciendo el tren eléctrico en esos años. Y mucho se criticaba porque el dinero, había muchísimo dinero que llegaba para la obra, para el proyecto, pero decían es demasiado, como que acá hay dinero que se lo están llevando por lo bajo. No, ahí comenzó eso, ¿no? Entonces esos problemas ya se presentaban. Y otros problemas más que también venían acá a la ciudad de Lima, sobre todo comunidades campesinas, a reclamar que las minerías en tales zonas les estaba afectando a la agricultura. Y eso fue cuando yo comencé también a investigar un poco, a escucharlo, a hablarlo, ¿no? Porque ya posteriormente es que yo ya hago reportaje. Pero primero fue prensa de investigación, un poco de investigación en radio.
radio, televisión, vamos a decirlo así, digital. Había unos temas que la gente no los tocaba, ni yo los quería decir porque eso me decía, oye, tú estás loca, ¿qué estás pensando? Y era sobre los platillos voladores, porque yo los había visto, ¿ya? Hasta habíamos tomado fotos, y en esos años pues la gente no lo decía. Estoy hablando año 2012 y hemos viajado hasta Marcahuasi y los hemos visto, hay fotografías. Y nadie los quería decir, inclusive cuando una vez llamamos a Canal 4, si no me equivoco, porque estábamos viendo ahí acá en la ciudad de Lima, ni caso nos hicieron. Entonces yo ya sabía ya que las noticias que son reales, las verdaderas, a veces no las toma, ni la prensa, ni la televisión, no las cubren, las dejan de lado. Es información que el público tiene que saber, tiene que informarse de todo para que sepa qué es lo que está pasando acá en el país. Pero la mayoría de la población muchas veces ignora lo que está pasando, ¿no?